Hay imágenes que no deberían existir, grabaciones que desafían toda lógica. En marzo de 2024, un dron militar sobrevoló las profundidades de la Sierra Madre Occidental, en la frontera entre Chihuahua y Durango. Lo que su cámara capturó durante apenas 11 minutos provocó que el operador detuviera la transmisión, que el comandante a cargo cerrara el centro de operaciones y que 3 oficiales solicitaran baja psicológica inmediata. Aquellas imágenes mostraban algo que llevaba 32 años oculto entre los barrancos. Algo que nunca debió ser encontrado. Algo que cambiaría para siempre la historia oficial sobre la desaparición de los espeleólogos de Batopilas. La Sierra Madre Occidental no perdona. Sus cañones se hunden hasta 1500 metros de profundidad. Sus cuevas forman laberintos que nadie ha logrado mapear completamente, y sus bosques de pino guardan secretos que el tiempo se niega a revelar. Es un territorio donde la niebla desciende como mortaja cada atardecer, donde los ecos se multiplican hasta confundir la realidad, y donde la frontera entre lo vivo y lo muerto parece disolverse con el viento helado que baja de las cumbres. En 1992, 6 espeleólogos entraron a este laberinto natural buscando el sistema de cavernas más profundo de México. Ninguno regresó. Durante 3 décadas, sus familias exigieron respuestas. Durante 3 décadas, las autoridades repitieron la misma versión: accidente en caverna no identificada, cuerpos irrecuperables, caso cerrado. Hasta que un dron equipado con tecnología de reconocimiento térmico y cartografía tridimensional reveló que todo había sido una mentira cuidadosamente construida. Antes de continuar con esta historia, quiero que sepas algo. Si disfrutas de relatos que te mantienen despierto, que te hacen cuestionar las versiones oficiales, suscríbete a Ecos del Silencio y activa la campana de notificaciones. Porque lo que estás por escuchar es apenas el comienzo de una serie de descubrimientos que seguimos investigando. Y si encontramos más material de aquellas grabaciones clasificadas, lo sabrás aquí primero. El equipo estaba compuesto por personas que conocían cada riesgo de su profesión. Claudia Herrarte, geóloga de 34 años, había descendido a las cavernas de Quintana Roo y sobrevivido a un derrumbe en Oaxaca. Manuel Covarrubias, ingeniero de minas de 42 años, había trabajado en rescates subterráneos y conocía el sistema de señalización como nadie. Patricia Domínguez, bióloga especializada en ecosistemas cavernícolas, había documentado especies únicas en las grutas de Cacahuamilpa. Los acompañaban 3 estudiantes de geología de la Universidad Autónoma de Chihuahua: Rubén Santa Cruz, de 28 años, Alberto Fermín, de 27, y Luz Adriana Corral, de 26. Todos experimentados, todos preparados, todos confiados en que regresarían en 5 días con el descubrimiento de sus vidas. Partieron el 14 de octubre de 1992 desde Batopilas, un pueblo minero enclavado en el fondo de uno de los cañones más profundos de América. El plan era simple: explorar una caverna recientemente descubierta por arrieros locales, una abertura vertical conocida como la Garganta del Diablo, que según los rumores descendía hasta profundidades nunca antes registradas en la región. Llevaban equipo para una semana, radios de largo alcance, bengalas de emergencia y un optimismo que sus diarios personales reflejaban con claridad. Claudia había escrito la noche anterior: mañana hacemos historia. Puedo sentirlo en cada fibra de mi cuerpo. Manuel había llamado a su esposa para prometerle que esta sería su última expedición antes de retirarse. Patricia había enviado una carta a su mentor en la que afirmaba: este sistema puede reescribir lo que sabemos sobre la formación geológica de la sierra.
Ninguno imaginaba que sus palabras se convertirían en epitafios. Los primeros 2 días transcurrieron sin incidentes. Establecieron campamento base a 200 metros de la entrada de la garganta, instalaron cuerdas fijas en el primer descenso vertical de 80 metros y comenzaron el mapeo preliminar de las galerías superiores. Las fotografías que enviaron por radio mostraban formaciones de estalactitas monumentales, ríos subterráneos de agua cristalina y cámaras tan vastas que sus lámparas no alcanzaban a iluminar los techos. El entusiasmo en sus voces era palpable durante las comunicaciones vespertinas con el equipo de apoyo que aguardaba en Batopilas. «Es más grande de lo que imaginamos», reportó Claudia la segunda noche. «Necesitaremos semanas para explorarlo todo». Fueron sus últimas palabras transmitidas. El día 16 de octubre. El silencio. El equipo de apoyo intentó establecer contacto cada hora durante 24 horas consecutivas. Nada. Solo estática. El día 17 se organizó un primer equipo de rescate con espeleólogos voluntarios y elementos de protección civil. Descendieron hasta el campamento base y lo encontraron intacto. Tiendas de campaña armadas, provisiones sin tocar, equipo de respaldo perfectamente organizado, pero ni rastro de los 6 exploradores. Las cuerdas fijas que descendían hacia las galerías inferiores estaban cortadas, no desgastadas, no rotas por tensión, cortadas con precisión quirúrgica a exactamente 63 metros de profundidad, como si alguien hubiera querido asegurarse de que nadie más pudiera seguir ese camino. La investigación oficial duró 45 días. Se movilizaron equipos especializados desde la Ciudad de México, se trajeron buzos de rescate subacuático, se emplearon perros entrenados en rastreo de cadáveres, se exploraron kilómetros de túneles, se descendió a pozos de 300 metros, se fotografió cada centímetro accesible de aquel sistema cavernario. 0 evidencias, 0 cuerpos. 0 explicaciones lógicas. El informe final, elaborado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, concluyó que los 6 espeleólogos habían sufrido un accidente fatal en zona de caverna colapsada no identificada y que la recuperación de restos humanos resultaba técnicamente imposible dadas las condiciones geológicas del área. El caso se archivó. Las familias recibieron certificados de defunción sin cuerpos que enterrar, y la Garganta del Diablo fue clausurada mediante decreto estatal, prohibiendo cualquier exploración futura bajo amenaza de prisión. Pero hubo quienes nunca aceptaron esa versión. Durante 32 años, la hermana de Patricia Domínguez, una abogada llamada Fernanda, presentó recursos legales exigiendo la reapertura del caso. Durante 32 años fue rechazada sistemáticamente. Contrató investigadores privados que se negaron a continuar después de semanas en la zona. Ofreció recompensas a lugareños que pudieran aportar información. Nadie hablaba, o mejor dicho, todos hablaban de lo mismo. Luces extrañas que emergían de la garganta durante las noches sin luna, sonidos que no parecían humanos resonando desde las profundidades, una sensación de ser observado que hacía que hasta los arrieros más curtidos evitaran el área después del anochecer. Leyendas, supersticiones, nada que sirviera ante un tribunal, hasta febrero de 2024, hasta que el ejército mexicano, en colaboración con la DEA estadounidense, inició la Operación Cañón Fantasma, un programa de vigilancia aérea diseñado para detectar laboratorios clandestinos de fentanilo en las regiones más inaccesibles de la Sierra Madre. Drones de última generación equipados con cámaras térmicas de alta definición, sensores de movimiento y sistemas de cartografía que podían penetrar el follaje más denso.
Durante meses, decenas de estos aparatos sobrevolaron miles de kilómetros cuadrados, escaneando cada barranca, cada cueva, cada rincón donde pudiera ocultarse actividad ilícita. La mayoría de los vuelos eran rutinarios. Detectaban campamentos abandonados, rutas de contrabando, ocasionalmente alguna plantación de amapola. Hasta el 19 de marzo, hasta el dron identificado como Halcón 7. El operador de Halcón 7 era un teniente de 26 años llamado David Robledo, especialista en interpretación de imágenes térmicas con 5 años de experiencia en operaciones de reconocimiento. Aquel día, su turno comenzó a las 6 de la mañana. La ruta asignada cubría un sector particularmente agreste del cañón de Batopilas, incluyendo coordenadas que casualmente coincidían con la zona clausurada alrededor de la Garganta del Diablo. A las 9:17, mientras el dron sobrevolaba a 400 metros de altura, el sistema térmico detectó una anomalía. No una firma de calor humano, algo diferente. Una emisión térmica constante, casi imperceptible, que emergía desde el interior de una formación rocosa. El protocolo exigía investigar cualquier anomalía. David descendió el dron a 200 metros y activó el zoom máximo de la cámara óptica. Lo que apareció en su pantalla lo hizo contener la respiración. Una entrada de caverna parcialmente oculta por vegetación que, según los mapas oficiales, no existía. Pero eso no era lo perturbador. Lo perturbador era lo que colgaba sobre la entrada. Una bandera, desteñida, desgarrada por el tiempo, apenas reconocible. Pero inequívocamente una bandera de señalización de espeleología del tipo que se usaba a principios de los 90. David activó inmediatamente el protocolo de hallazgo significativo y comenzó la grabación en alta definición mientras descendía el dron a 50 metros de altura. Fue entonces cuando su mundo se detuvo. En la pantalla, justo dentro de la entrada de la caverna, parcialmente iluminado por la luz natural que se filtraba, había equipo, mochilas, cuerdas, cascos, todo dispuesto de manera ordenada, casi ceremonial, formando un círculo perfecto. Y en el centro de ese círculo, algo que brillaba incluso en la penumbra de la grabación, un objeto metálico. David aumentó el zoom hasta el límite de la cámara. Era una placa de identificación, de las que usan los exploradores profesionales. Incluso a través de la compresión de la imagen digital pudo distinguir letras grabadas en su superficie. Apretó el botón de captura de imagen fija y envió la fotografía al sistema de análisis. 30 segundos después, el software de reconocimiento óptico arrojó un resultado que hizo que David apartara las manos de los controles como si quemaran. Herrarte, Claudia, Expedición Batopilas, 1992. El teniente Robledo había recibido entrenamiento para mantener la calma bajo cualquier circunstancia. Había operado drones sobre tiroteos activos, había documentado escenas de crímenes violentos, había visto cosas que requerirían años de terapia para procesar. Pero esto era diferente. Esto era imposible. Aquella caverna había sido explorada exhaustivamente en 1992 y 1993. Había sido declarada inaccesible. Había sido clausurada. Y sin embargo, allí estaba el equipo de Claudia Herrarte, dispuesto de una manera que no sugería accidente ni caos, sino intención deliberada. Con manos temblorosas, David dirigió el dron hacia el interior de la caverna hasta donde la luz ambiental lo permitiera. Y fue entonces cuando vio las marcas. Las paredes de la entrada estaban cubiertas de ellas. Marcas hechas con algo afilado, posiblemente con herramientas de escalada. No eran grafitis aleatorios, eran símbolos repetitivos, casi obsesivos, que cubrían cada centímetro de roca accesible. Círculos concéntricos, espirales y palabras. Palabras en español,
grabadas con una urgencia que se percibía incluso décadas después. David acercó el dron tanto como se atrevió y tomó fotografías de alta resolución. Las palabras eran apenas legibles, erosionadas por el tiempo y la humedad, pero algunas permanecían claras. No están muertos, nos observan, no desciendan. El agua miente. Y una frase repetida docenas de veces, grabada con trazos cada vez más erráticos. Ella subió. El teniente reportó el hallazgo de inmediato. En menos de una hora, el centro de operaciones en Chihuahua se había convertido en un hervidero de actividad. El coronel encargado de la Operación Cañón Fantasma ordenó silencio absoluto sobre el descubrimiento y contactó directamente con la Secretaría de la Defensa Nacional. Para las 3 de la tarde, un equipo de investigación militar estaba siendo trasladado en helicóptero desde la Ciudad de México. Para las 6 de la tarde, el área completa había sido acordonada con un perímetro de seguridad de 5 kilómetros. Y para las 9 de la noche, el teniente Robledo estaba siendo interrogado sobre cada segundo de aquella grabación, sobre cada decisión que había tomado, sobre cada detalle que pudiera haber omitido en su reporte inicial. Pero hubo algo que David no reportó. Algo que había visto en los últimos 30 segundos de grabación, justo antes de que la batería del dron alcanzara su límite crítico y el aparato iniciara el retorno automático a base. Había dirigido la cámara hacia las profundidades de la caverna, más allá del círculo de equipo, más allá de las inscripciones en las paredes. Y por un instante, apenas 2 segundos de grabación, algo se movió en la oscuridad total del fondo. No fue una piedra cayendo, no fue un animal. Fue algo que se desplazaba con movimiento deliberado, algo que parecía reaccionar a la presencia del dron, algo que se apartaba de la luz artificial de la cámara con una velocidad que ningún ser humano podría igualar en la oscuridad absoluta de una caverna. David había pausado esa porción de la grabación, había revisado cada fotograma, había aumentado el brillo hasta saturar la imagen. Y en uno de esos fotogramas, justo antes de que la figura se perdiera en las sombras, había visto lo suficiente para no poder dormir durante las siguientes semanas. Había visto una mano, pálida hasta la translucidez, con dedos demasiado largos, aferrándose a la pared de roca con una postura que desafiaba toda anatomía humana. Y aunque la resolución era insuficiente para estar completamente seguro, David hubiera jurado que en la muñeca de aquella mano había algo que parecía ser un reloj digital de los que usaban los espeleólogos en los 90, uno de los 6 relojes que, según el inventario oficial, habían desaparecido junto con los exploradores 32 años atrás. El equipo de investigación militar llegó a la zona al amanecer del día siguiente. 18 hombres entrenados en operaciones especiales, equipados con tecnología de vanguardia, respaldados por especialistas en geología, antropología forense y análisis de evidencia. El plan era simple: descender a la caverna, documentar todo, recuperar el equipo encontrado, buscar restos humanos y finalmente cerrar el caso de una vez por todas. Habían trazado rutas de acceso, establecido protocolos de comunicación, preparado contingencias para cualquier emergencia imaginable. Lo que no habían preparado era encontrar que la entrada documentada por el dron ya no estaba allí. Revisaron las coordenadas GPS 3 veces. Sobrevolaron el área con otro dron. Descendieron físicamente al punto exacto donde Halcón 7 había captado las imágenes apenas 18 horas antes. La formación rocosa era idéntica. La vegetación coincidía. Pero la entrada de la caverna había desaparecido. En su lugar había roca sólida, sin señales de derrumbe reciente, sin evidencia de manipulación humana, como si nunca hubiera existido, como si aquellas 11 minutos de grabación fueran una alucinación colectiva.
El coronel Miguel Ángel Fuentes no era un hombre dado al misticismo. 30 años de carrera militar, 12 misiones en zonas de conflicto, condecoraciones por operaciones que permanecían clasificadas. Había visto lo peor de la naturaleza humana y nunca había perdido el sueño. Pero cuando sus hombres reportaron que la entrada había desaparecido, algo en su expresión cambió. Ordenó expandir la búsqueda en un radio de 2 kilómetros. Durante 3 días, equipos especializados escalaron, descendieron y exploraron cada grieta, cada fisura, cada posible acceso a sistemas cavernarios en la zona. Encontraron 6 entradas diferentes a cuevas menores. Ninguna coincidía con la grabación. Ninguna contenía equipo de espeleología. Ninguna mostraba inscripciones en las paredes. Fue entonces cuando el coronel Fuentes tomó una decisión que violaba todos los protocolos. Ordenó revisar los archivos completos del caso de 1992. No solo los reportes oficiales disponibles al público, sino los documentos clasificados, las declaraciones nunca publicadas, los testimonios que habían sido omitidos del expediente final. Lo que encontró en aquellos archivos amarillentos le heló la sangre. Había un testigo que nunca había sido mencionado en el informe oficial. Un arriero de 73 años llamado Eusebio Maldonado, que había sido el último en ver con vida a los 6 espeleólogos. Según su declaración, tomada el 20 de octubre de 1992 y archivada con la etiqueta «No relevante para investigación», Eusebio había encontrado a Manuel Covarrubias en las afueras de Batopilas la noche del 16 de octubre. 3 horas después de la última comunicación por radio del equipo. Manuel estaba descalzo, cubierto de lodo, con las manos sangrando. Cuando Eusebio intentó ayudarlo, Manuel retrocedió gritando que no lo tocara, que nadie debía tocarlo, que ellos lo seguían. Le suplicó a Eusebio que no reportara haberlo visto, que dijera a las autoridades que todos habían muerto, que era la única forma de que aquello no saliera de la caverna. Eusebio, asustado por el estado del hombre, corrió hasta su casa y no dijo nada durante 2 días. Cuando finalmente habló con la policía, Manuel ya había sido oficialmente declarado desaparecido junto con los demás. El detective que tomó la declaración la descartó como testimonio de anciano confundido, posiblemente intoxicado. Nunca fue investigada, nunca fue cotejada con otras evidencias, simplemente archivada y olvidada. El coronel Fuentes localizó a Eusebio Maldonado en un asilo de ancianos en Chihuahua capital. El hombre tenía ahora 105 años, con la mente nublada por el Alzheimer, incapaz de recordar qué había desayunado, pero con una claridad perturbadora al hablar de aquella noche de octubre de 1992. Recordaba cada palabra que Manuel le había dicho. Recordaba el olor a humedad y tierra mojada que emanaba de su cuerpo. Recordaba sobre todo las últimas palabras que Manuel pronunció antes de desaparecer corriendo hacia la oscuridad de la sierra. No dejen que nadie baje. El agua tiene memoria y ella está despertando. Con esta información, el coronel autorizó una medida extrema. Si no podían encontrar la entrada documentada por el dron, explorarían el sistema desde otro punto de acceso. Los mapas geológicos sugerían que la Garganta del Diablo era parte de una red cavernaria que se extendía por kilómetros. Había al menos 3 entradas alternativas documentadas a 2 kilómetros de distancia. El 23 de marzo, un equipo de 6 militares descendió por la caverna conocida como El Respiradero, equipados con cámaras de casco, sensores biométricos y comunicación satelital. El plan era explorar hacia el sur, siguiendo el flujo de agua subterránea, hasta intersectar con el sistema donde supuestamente se encontraba la garganta. Durante las primeras 4 horas, la exploración fue técnica y rutinaria.
Descendieron 300 metros en vertical, atravesaron galerías estrechas, documentaron formaciones geológicas. A las 14:37 horas, el equipo reportó haber encontrado señales de actividad humana antigua, restos de cuerdas deterioradas, marcas de anclaje en las paredes, incluso un mosquetón oxidado de manufactura estadounidense, del tipo que se usaba en los 90. Estaban en el camino correcto. A las 15:03 encontraron el primer mensaje. Estaba grabado en la pared de una cámara amplia, a la altura del pecho, con letras de 15 centímetros de alto. Regresamos porque no había otra opción. Patricia, día 8. El líder del equipo, un capitán llamado Ernesto Villegas, fotografió la inscripción y reportó de inmediato. El análisis posterior revelaría que la grabación había sido hecha con una herramienta de carburo, posiblemente la punta de una lámpara de espeleología. Pero lo más perturbador no era la inscripción en sí, sino su ubicación. Según los cálculos de profundidad y distancia recorrida, aquel mensaje había sido dejado a más de 500 metros bajo tierra, en una sección del sistema cavernario que supuestamente nunca había sido explorada antes de aquella expedición militar. Si Patricia Domínguez había escrito eso en el día 8, después de su desaparecimiento, significaba que había sobrevivido al menos una semana completa en las profundidades, y que había regresado hacia donde fuera que estaban los demás. El equipo continuó. A las 15:41 encontraron más inscripciones, decenas de ellas, cubriendo las paredes de un túnel estrecho que descendía en un ángulo de 45 grados. Esta vez no eran mensajes coherentes, sino palabras sueltas, números, símbolos que no correspondían a ningún sistema de señalización conocido. Profundidad 840 m. Oímos cantar. Rubén no regresó. El agua sabe nuestros nombres. Día 14. Solo quedamos 4. Y finalmente, grabada con trazos frenéticos que habían astillado la roca. No es agua, es ella. Siempre fue ella. A las 16:22, el equipo militar alcanzó una cámara de dimensiones catedralicias. Sus lámparas apenas iluminaban las paredes opuestas. El techo se perdía en la oscuridad absoluta, más allá del alcance de sus luces. Y en el centro de aquella cavidad había un lago, perfectamente circular, de aguas tan negras y quietas que parecían sólidas. La superficie no reflejaba la luz de las lámparas, era como mirar directamente al vacío. El capitán Villegas ordenó detenerse a 20 metros de la orilla. Los sensores atmosféricos mostraban niveles normales de oxígeno. Los detectores de gases tóxicos estaban en 0. Todo indicaba que el área era segura, pero ninguno de los 6 hombres quería acercarse a aquel lago. Fue entonces cuando escucharon el sonido, un canto, bajo, rítmico, casi subsónico. Provenía del otro lado del lago, desde un túnel que se abría en la pared opuesta. No era viento resonando en las cavidades, no era agua fluyendo, era una voz humana, o algo que imitaba una voz humana con precisión inquietante. Cantaba una canción que el capitán Villegas reconoció de inmediato, Las Mañanitas, la canción tradicional mexicana que se canta en cumpleaños. Pero la letra estaba alterada. Las palabras eran casi correctas, pero no del todo. Como si quien cantara hubiera aprendido la canción de oído, sin entender completamente el idioma. El protocolo exigía retirarse ante cualquier anomalía inexplicable. Pero la curiosidad, o quizás algo más primitivo, hizo que el capitán dirigiera su linterna hacia el origen del canto. El haz de luz atravesó el lago sin reflejarse en su superficie y alcanzó el túnel opuesto. Y allí, justo en el borde de la oscuridad, había alguien de pie, una figura humana, completamente inmóvil. El capitán aumentó la intensidad de su lámpara. La figura no reaccionó,
No se movió, no dejó de cantar. Villegas activó su cámara de casco y comenzó a grabar mientras se acercaba lentamente a la orilla del lago. A 10 metros de distancia pudo distinguir detalles. La figura vestía ropa de espeleología deteriorada. Tenía el cabello largo, enmarañado, cubriendo parcialmente el rostro, y cantaba sin mover los labios. El capitán Villegas dio un paso más, y otro. El resto del equipo permanecía atrás, con las armas desenfundadas, aunque ninguno sabría explicar después contra qué esperaban defenderse. A 5 metros de la orilla, el capitán pudo ver que la figura era una mujer. O había sido una mujer. Su piel tenía un tono que no era palidez, sino ausencia total de pigmentación, como si nunca hubiera conocido la luz del sol. Sus manos colgaban a los lados del cuerpo en un ángulo ligeramente antinatural, y sus pies descalzos no tocaban completamente el suelo, flotaba, o sus dedos apenas rozaban la roca con una levedad imposible. Villegas pronunció las palabras que su entrenamiento le exigía. «Identifíquese, somos una operación militar de rescate». La figura dejó de cantar. El silencio que siguió fue más aterrador que el canto, y entonces, con una lentitud que parecía violar las leyes del movimiento, la figura levantó la cabeza. El capitán apuntó su linterna directamente al rostro y lo que vio lo hizo retroceder 3 pasos de golpe. Era Patricia Domínguez, reconocible por las fotografías del expediente, pero no era ella. Sus ojos estaban completamente negros, sin distinción entre pupila y esclerótica. Su boca se abrió, no para hablar, sino revelando que su lengua había sido sustituida por algo que palpitaba, algo que parecía estar compuesto por el mismo líquido negro del lago. Y cuando finalmente habló, su voz era un coro de 6 voces superpuestas, 6 tonos diferentes, pronunciando las mismas palabras al unísono. Coronel Fuentes envió 6, como nosotros fuimos 6. El agua siempre completa el círculo. El capitán Villegas quiso responder, quiso moverse, quiso hacer cualquier cosa excepto quedarse paralizado mirando a aquella abominación que había sido una bióloga brillante 32 años atrás. Pero antes de que pudiera reaccionar, la superficie del lago comenzó a moverse, no con olas, con propósito. El líquido negro se elevó formando 6 columnas verticales, 6 figuras humanoides que emergieron del agua sin salpicaduras, sin sonido, simplemente materializándose como si siempre hubieran estado allí, esperando el momento correcto para revelarse. El equipo militar abrió fuego. Las balas atravesaron las figuras sin resistencia, sin impacto, como si dispararan contra humo denso. Las columnas de líquido avanzaron sobre la superficie del lago, caminando sobre el agua negra con pasos sincronizados, acercándose a la orilla donde los 6 hombres retrocedían ahora sin importarles el protocolo, sin importarles nada excepto poner distancia entre ellos y aquellas cosas. El capitán ordenó la retirada completa. Corrieron, durante 40 minutos escalaron, treparon, se arrastraron por túneles que habían descendido con calma técnica horas antes. Y durante todo ese tiempo escucharon el canto persiguiéndolos. No se acercaba, no se alejaba. Simplemente permanecía a una distancia constante, como si aquellas entidades disfrutaran del terror que provocaban más que de la cacería misma. Emergieron a la superficie a las 18:54 horas, los 6 con signos de shock psicológico severo. 2 de ellos requirieron sedación inmediata. El capitán Villegas redactó un informe que fue clasificado con el nivel más alto de secreto militar. Las grabaciones de las cámaras de casco fueron confiscadas y, según versiones no confirmadas, destruidas después de ser visionadas por exactamente 3 personas con autorización presidencial. La entrada a el respiradero fue sellada con explosivos y concreto reforzado,
y sobre las ruinas se construyó un puesto militar permanente con órdenes de disparar a matar contra cualquiera que intentara acercarse. Pero la historia no terminó allí. No podía terminar, porque aquella misma noche, a las 23:17 horas, el dron Halcón 7, que había permanecido almacenado en la base militar de Chihuahua desde el día del descubrimiento, se activó solo. Sus sistemas se encendieron sin intervención humana, sus rotores comenzaron a girar, y antes de que nadie pudiera detenerlo, despegó atravesando el techo del hangar de almacenamiento y desapareció en la noche. Los sistemas de rastreo lo siguieron durante 11 minutos. Voló en línea recta hacia la Sierra Madre, hacia las coordenadas exactas donde había grabado aquella entrada que ya no existía. Y entonces, a exactamente 400 metros de altura sobre el punto, se detuvo en el aire. La telemetría mostró que todos sus sistemas se apagaron simultáneamente y el dron cayó. Pero nunca impactó el suelo. Los sensores sísmicos no registraron impacto. Los equipos de búsqueda enviados al amanecer nunca encontraron restos. Como si en su caída hubiera atravesado algún umbral invisible y desaparecido en otra parte. Fernanda Domínguez, la hermana de Patricia, que había luchado 32 años por la verdad, recibió una visita oficial 3 días después. 2 hombres de traje que no se identificaron más allá de mostrar credenciales de una agencia gubernamental que ella no reconoció. Le entregaron una caja metálica sellada. Dentro había un objeto personal de su hermana, un medallón que Patricia siempre llevaba, con una fotografía de ambas hermanas de cuando eran niñas. El medallón estaba mojado. Goteaba un líquido que no era agua, que no tenía olor, que dejaba manchas negras en cualquier superficie que tocaba. Los hombres le dijeron que el caso estaba oficialmente cerrado, que su hermana había sido declarada muerta, que no hiciera más preguntas y que por su propia seguridad olvidara todo lo relacionado con la expedición de 1992. Fernanda intentó conservar el medallón. Lo guardó en una caja hermética, pero cada mañana, al despertar, encontraba que el líquido negro había aumentado. Primero llenó la caja, después comenzó a filtrarse al cajón donde la guardaba. Al tercer día, todo el mueble estaba empapado de aquella sustancia que parecía multiplicarse por sí misma. Aterrada, Fernanda llevó la caja a un lago cercano a su casa y la arrojó al agua profunda. Esa noche soñó con su hermana. Patricia estaba de pie al borde de su cama, con los ojos completamente negros, sonriendo con una boca que revelaba algo palpitante donde debería estar su lengua. Y le susurró: «Gracias por devolverme al agua. Ahora puedo encontrarte siempre». Fernanda nunca volvió a dormir en esa casa. Se mudó 3 veces en 2 meses, pero los sueños la siguieron. Cada noche, Patricia aparecía más cerca, más clara, más real. Hasta que una madrugada, Fernanda despertó y encontró huellas húmedas en el piso de su habitación. Huellas que comenzaban en la ventana cerrada y terminaban junto a su cama. Huellas hechas por pies descalzos que goteaban aquel líquido negro. Esa fue la última vez que alguien vio a Fernanda Domínguez. Su departamento fue encontrado abierto, con todas sus pertenencias intactas, excepto por un detalle. Cada superficie, cada pared, cada mueble estaba cubierto de inscripciones hechas con un líquido negro que los análisis forenses no pudieron identificar. Las mismas palabras repetidas miles de veces: el agua tiene memoria, ella está despierta, somos 6 y ahora 7. El coronel Fuentes solicitó retiro anticipado una semana después. El teniente Robledo fue transferido a una base en la península de Baja California, lo más lejos posible de la Sierra Madre. El capitán Villegas permanece en tratamiento psiquiátrico bajo supervisión militar. Y la garganta del diablo,
Esa entrada que aparece y desaparece según su propia voluntad inexplicable, permanece en algún lugar de aquellos cañones, esperando. Porque según los lugareños que se niegan a abandonar la región a pesar de las advertencias, hay noches en que se pueden ver luces emergiendo de las profundidades de la sierra, luces que se mueven con inteligencia, luces que parecen buscar algo o a alguien. Y si prestas atención durante las noches sin luna, cuando el viento desciende de las cumbres heladas, dicen que aún se puede escuchar el canto. Las mañanitas, con letra equivocada, pronunciada por voces que fueron humanas hace mucho tiempo. 6 voces que ahora son 7, y que pronto, si alguien más desciende a esas profundidades, buscando respuestas, podrían ser 8. Esto fue lo que un dron grabó en la Sierra Madre. 11 minutos de metraje que cambiaron lo que creíamos saber sobre la desaparición de 6 espeleólogos. 11 minutos que revelaron que hay lugares en este mundo donde la realidad funciona con reglas diferentes, donde el agua no es solo agua, donde los desaparecidos no están exactamente muertos, y donde algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden volver a cerrarse completamente. Si esta historia te mantuvo atento hasta el final, si quieres conocer más casos que desafían toda explicación, suscríbete a Ecos del Silencio y activa las notificaciones, porque seguimos investigando, seguimos buscando las grabaciones completas que los militares confiscaron, y si algún día las conseguimos, serás el primero en saberlo. Comparte este episodio con alguien que aprecie los misterios que la historia oficial prefiere mantener ocultos. Dale like si crees que hay verdades que no deberían permanecer enterradas. Porque algunas veces lo más aterrador no es lo que desconocemos. Es descubrir que lo que creíamos saber era solo la superficie de algo mucho más profundo y oscuro. La pregunta que te dejo es esta. ¿Qué harías si encontraras una entrada de caverna que según los mapas oficiales no existe? ¿Descenderías buscando respuestas o confiarías en las advertencias de quienes ya lo hicieron y nunca fueron los mismos después? Piénsalo bien, porque en la Sierra Madre la garganta del diablo sigue allí, esperando, siempre esperando.